Bienvenido y bienvenida en el podcast Enseñar Idiomas. Ahora sí empezamos con los episodios más normales de cada martes durante este curso escolar 2025-2026. Y hoy quiero contarte algo que cambió, no solo para mis clases, sino también en mi forma de trabajar y de vivir como profe de idiomas. Simplemente fue simple, pero al mismo tiempo complejo, lo que he preferido dejar de hacer. Y muchos profes todavía creen que para mejorar necesitan hacer más, preparar más, buscar más recursos, añadir más actividades. Pero, ¿y si la clave está en hacer menos? Ese episodio, para que sea cortito, la verdad me he centrado en 3 puntos, pero podría haber añadido muchísimo más. Voy a intentar no alargarme demasiado al mismo tiempo que estoy contando esos puntos y no hacer demasiadas digresiones, porque creo que ese episodio podría durar 3 horas fácilmente si te contase cada una de las cosas que he cambiado. Pero para mí he puesto las 3 cosas más esenciales y más importantes. Primero te voy a decir lo que dejé, esos 3 puntos, luego el por qué dejé de hacer esas cosas y luego lo que descubrí al hacer otras cosas. Lo primero ha sido dejar de preparar clases interminables. Creo que es uno de los temas del que hablo lo más aquí en el podcast, porque después de dar todo el día en clase, porque yo siempre he trabajado en colegios internacionales privados hasta las 5 de la tarde, con reuniones los lunes hasta 6:30, 7, luego otras cosas porque era coordinadora de debates. No me podía permitir estar horas frente al ordenador buscando fichas, PowerPoint y actividades como solía hacer antes, porque he pasado también por esa época, especialmente cuando empecé. Me ilusionaba muchísimo, le encontraba un montón de gusto, pero también en ese momento mi contexto era que mi novio, ahora marido, vivía en Mallorca, yo vivía en Escocia, ah, mi familia en Francia, me había hecho algunos amigos en Escocia, pero tampoco tenía ahí una vida social muy, muy ocupada porque vivía también en una zona un poco recluida en Helensburgh, para las personas que conocen, al lado de Loch Lomond. Y bueno, pues sí, me encantaba, pero muy rápidamente, cuando luego me vine a Mallorca, que luego empecé a tener mi primer hijo, muy rápidamente tuve también al segundo, ya era simplemente imposible pasarme la vida creando esos PowerPoint animados, esas fichas, esas actividades. Además que las fichas muchas veces decimos, mira qué guay, pero yo nunca he podido imprimir a color, siempre tenía que imprimir en blanco y negro. Entonces, pues yo la mayoría de las cosas que creaba al final, pues cuando no tiene tanto color, no queda tan impactante a nivel visual cuando tienes pues dibujos, cuando tienes algunas cosas. El segundo punto que dejé de hacer fue de centrarme en el libro de texto como el eje de mi forma de enseñar, como un poco salvavidas, seguirlo, las unidades, siempre complementando justamente con esas fichas, esos PowerPoints, esas actividades que buscaba, porque me daba una seguridad, porque me daba la sensación que estaba enseñando lo que toca, sin olvidarme nada. Y eso pues me dejaba un poco sin flexibilidad, pero sobre todo sin conexión con mi alumnado. Aunque siempre estás buscando libros de texto con imágenes, con cosas que puedan enganchar a tu alumnado, te prometo, y no es que tenga absolutamente nada en los libros de texto. Os hago una confesión. Llevo en la cabeza muchísimo tiempo buscando una forma de, más que un libro de texto, un manual para el profe, para acompañarle durante todo el curso escolar. Pero bueno, ya eso es otra cosa. Pero es que la conexión con mi alumnado, sí, tenía excelente relación,
me llevaba muy bien, nos reíamos, nos divertimos, pero no había una conexión con el idioma. Y luego, otra cosa que dejé de hacer es que dejé de pensar que la responsabilidad del aprendizaje dependía de mi esfuerzo constante o de mi alumnado. Porque muchas veces yo he sido la primera a decir, es que no trabajan, es que no se esfuerzan, es que no hacen. Y pensaba que si yo trabajaba más y me esforzaba más, iba a salir mejor y los alumnos serían capaces de comunicar, porque mis alumnos hacían bien los ejercicios y aprobaban incluso los exámenes oficiales, pero cuando les sacabas de ese marco, de esos ejercicios, de forma espontánea, querías tener una conversación muy simple, como me gusta tu camiseta, ¿dónde la has comprado? Era complicado seguir y mantener esa conversación. Y sobre todo, cuanto más me desgastaba con ese esfuerzo, menos resultados veía. Y aquí venimos al punto de por qué dejé todo eso. Simplemente descubrí que preparar más no es igual que enseñar mejor. Descubrí que el cansancio y la frustración son señales de que hay algo que no funciona y que hay algo que necesita cambiar. La neurociencia y los principios de adquisición de idiomas fueron ahí la luz al final del túnel, porque me han enseñado otra verdad y muchas veces lo sabemos. Algo que ocurre a menudo, tengo como dos perfiles de profes que llegan en el programa Potencia. Hay las profes que decían, no, es que yo de forma intuitiva ya lo hacía un poco así, pero es que no lo hacía ahí con un proceso claro y reforzado de cómo funciona, pero es que es así, muchas veces nosotros lo hacemos de forma natural. Y luego el otro, el otro tipo de profes son los que profes excelentes alumnos, excelentes profes aprendices que han hecho lo que les han enseñado de forma muy bien. Yo soy un poco más de esa categoría, de voy a preparar todo fantástico y todo muy bien y voy a buscar, etcétera, y voy a hacer cosas. Y estaba totalmente equivocado. Y el cerebro adquiere una lengua de manera natural cuando recibe ese input comprensible, pero no basta. El input comprensible no basta, ¿vale? Todavía veo cosas de método CI. El método CI no es un método. CI como Comprehensible Input, ¿vale? Para las personas que no sabéis, esas personas no han entendido lo que es el input comprensible. Es uno de los principios de adquisición de idiomas, pero además es que el input comprensible solo no funciona. Necesita ser, sí, comprensible, pero necesita ser contextualizado de verdad y no es rellenar huecos ni rellenar frases. Necesita estar interesante y repetido. Y eso no ocurre cuando pasamos 20 fechas en clase. No es repetir la actividad que va a hacer, que van a tener las repeticiones. Si tú tienes un proceso, una forma de proveer esas repeticiones sin ser repetitivo, porque eso es la clave también, porque hemos dicho que el input necesita ser interesante y atractivo, aquí lo tienes todo para conseguir unas clases que van a tener un impacto real. Y también lo dejé porque preparar cada detalle me hacía sentir como un control sobre las cosas, pero es que al mismo tiempo está robando la frescura, la espontaneidad y la conexión real con el alumnado. Y cada vez que me iba un poco off topic, es decir, fuera de lo que yo había preparado para la clase, pero empezábamos esas conversaciones un poquito más espontáneas, aunque fueran muy cortitas porque no tenían la capacidad, o a veces me decían, te lo puedo decir en inglés, y empezábamos a hablar en inglés durante 5 minutos, que era súper interesante, pero no sabíamos, ni yo tampoco sabía cómo facilitar el idioma para estar quedándome en francés, como yo enseño francés. Y por eso dejé
esos 3 puntos. Y lo que descubrí a soltar un poquito las cosas es que dejar de sobrepreparar y empezar a confiar en el proceso de adquisición, mis clases se volvieron más ligeras, pero para todo el mundo, tanto para el alumnado como para mí, porque ya no se veía como una asignatura donde vamos a copiar, hacer unos ejercicios mecánicos y luego vamos a repasar y memorizar algunas palabras, algunas cosas para el examen, sino que es algo que se vive y que crea más impacto. Yo recuperé más energía y motivación, más tiempo para poder hacer otras cosas. Y el alumnado disfruta más porque hay menos presión, hay más espacio para comprender y usar el idioma de verdad, no un idioma de libro, no un idioma de ejercicios mecánicos. Entonces, la moraleja de todo eso es que a veces la clave no es añadir, sino soltar y centrarnos en lo que funciona, en esos fundamentos, en ese proceso. Y lo mejor de todo es que ese proceso no requiere PowerPoint, no requiere. Yo sigo utilizando presentaciones en mis clases, pero ahora son muchísimo más sencillas, muchísimo más. Y una presentación me dura para muchas horas de clase, porque sé facilitar el idioma, sé de verdad facilitar el idioma. Y siempre hago esa pregunta. Tú no tienes proyector, tú no tienes libro de texto, no tienes fichas, ¿sabes dar clase? Y no te digo una clase así en apuros que rellenas y vale, porque es una, sino ¿sería capaz de enseñar? Si la respuesta es que no, es que lo siento mucho, no sabes facilitar el idioma, no tienes una práctica docente para la enseñanza de idiomas. Tienes una práctica docente para transmitir conocimientos sobre el idioma. Parece que he echado un poco la bronca aquí, pero de verdad no es esto. Te lo digo porque yo fui en esa situación. Todas las cosas que yo os cuento, tanto en Instagram como aquí, es porque yo he pasado por eso. Siempre lo digo, yo he sido la persona que ha caído en todas las trampas posibles. Y os hablo desde una persona que ha hecho esos errores y luego se ha dado cuenta que no, que eso no es el camino. Entonces, si hoy estás agotada de preparar, recuerda que quizá el siguiente paso no es añadir más recursos, sino dar un paso atrás, confiar en ese proceso de adquisición de idiomas y enseñar de otra manera. Si te interesa, podemos quedar en una mentoría express gratuita donde me explicas un poco tu situación y yo luego te podré decir los puntos de fuga, porque es una mentoría de verdad. Y si veo que Potencia tus clases es un programa que te puede ayudar, haremos una segunda cita donde te hablo del programa. Pero esa primera cita es para que yo te conozca, pueda darte algunos puntos donde veo que falla en función de tu situación y de lo que me cuentas y ver también si yo te puedo ayudar o no. Así que para terminar, enseñar no es acumular recursos, enseñar es crear experiencias que tu alumnado pueda vivir y comprender. Y para eso no necesitas más, necesitas diferente. Muchas gracias por estar aquí. Me gustaría, si te ha gustado ese episodio, que me dejes un comentario porque me ayuda a que otros profes de idiomas puedan conocer el podcast. Nos escuchamos la semana que viene.